El sol abrasador de Ouagadougou golpeaba sin piedad a Mamadou Koné, mientras organizaba su modesta exhibición de accesorios para teléfonos y pequeños aparatos electrónicos sobre una mesa de plástico desgastada. El polvo se arremolinaba alrededor de su puesto improvisado en la esquina de la avenida Kwame Nkrumah, donde funcionarios del gobierno en camionetas negras pasaban regularmente sin siquiera echar un vistazo. Para ellos, era invisible. Solo otra cara más en el mar de emprendedores, en dificultades de Burkina Faso. Mamadou había estado vendiendo en esa esquina durante 7 años, desde que la compañía minera lo despidió. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo eléctrico, ahora manejaban delicadamente cargadores baratos para teléfonos y audífonos de imitación. Los otros vendedores del área se habían acostumbrado a su presencia silenciosa, aunque a menudo se burlaban de su costumbre de escuchar noticias internacionales en una pequeña radio mientras trabajaba. ¿Por qué te importa Irán y Rusia? Zrenia Fatou, quien vendía vegetales 3 puestos más abajo. Concéntrate en vender tus aparatos chinos en lugar de soñar con política extranjera. Pero el interés de Mamadou en geopolítica no era simple curiosidad. Durante su tiempo como electricista en la mina de oro, había trabajado junto a asesores técnicos iraníes que hablaban apasionadamente sobre soberanía y resistencia contra la interferencia occidental. Sus palabras habían plantado semillas que crecieron más profundas con cada año que pasaba de dificultades económicas. En esta mañana de martes en particular, la radio crepitaba con noticias de tensiones aumentadas entre el gobierno militar de Burkina Faso y los intereses franceses en la región. Mamadou ajustó la antena, acercándose mientras el locutor discutía las últimas declaraciones del presidente Ibrahim Traoré sobre fortalecer los lazos con Irán y Rusia. El hombre dice la verdad, murmuró Mamadou para sí mismo, provocando otra ronda de risas de los vendedores cercanos. Mientras la mañana progresaba, una conmoción inusual comenzó a formarse en el distrito gubernamental. Los vehículos negros se movían con mayor urgencia y Mamadou notó más personal de seguridad de lo usual patrullando las calles. Su ojo entrenado, agudizado por años de observar los ritmos del poder, detectó que algo significativo estaba sucediendo. Alrededor del mediodía, un elegante convoy de la delegación iraní pasó por su esquina, dirigiéndose hacia el palacio presidencial. Mamadou reconoció las placas diplomáticas y sintió una oleada de orgullo. Estos eran los aliados que su país necesitaba, naciones que entendían la lucha contra el neocolonialismo. Pero mientras la tarde avanzaba, los instintos de Mamadou comenzaron a gritar peligro. Había notado el mismo sedán discreto, dando vueltas por el área 3 veces, sus ocupantes estudiando la ruta que había tomado el convoy iraní. Sus movimientos eran demasiado calculados, demasiado profesionales para ser coincidencia. Años de pobreza habían afilado los instintos de supervivencia de Mamadou hasta el filo de una navaja. Había aprendido a leer la calle como un libro, a sentir cuando algo estaba mal antes de que otros siquiera lo notaran. La forma en que ciertos peatones se quedaban demasiado tiempo, el posicionamiento de vehículos sin identificar, los cambios sutiles en los patrones normales de tráfico, todo apuntaba a algo siniestro gestándose. Mientras se acercaba la noche, Mamadou comenzó a empacar sus productos más temprano de lo usual. La radio había anunciado que el presidente Traoré asistiría a un evento cultural esa noche, celebrando la asociación de Burkina Faso con Irán. El lugar estaba a solo 6 cuadras de la esquina de Mamadou, y su inquietud crecía minuto a minuto. Caminando a casa por las calles estrechas de su barrio, Mamadou pasó grupos de hombres jóvenes involucrados en conversaciones susurradas. Fragmentos de sus discusiones llegaron a sus oídos. Menciones de dinero, patrocinadores extranjeros y oportunidades para cambiar las cosas. Su sangre se heló al reconocer la retórica de reclutamiento, el mismo patrón
que había presenciado antes de otros levantamientos políticos. Esa noche, Mamadou se sentó en su pequeña casa de concreto, con la radio sonando suavemente, mientras su esposa, Aminata, preparaba la cena. Sus 3 hijos hacían tarea a la luz de una lámpara, sus futuros pendiendo del balance de la estabilidad política de su país. Mientras observaba a su familia, Mamadou tomó una decisión que cambiaría todo. «Necesito hacer algunas llamadas», le dijo a Aminata, sacando su viejo Nokia. Durante sus días en la mina, Mamadou había construido relaciones a través de líneas sociales y económicas. Ex colegas ahora trabajaban en seguridad, gobierno y varios campos técnicos. Mientras otros lo veían como solo un vendedor ambulante, estas conexiones recordaban su confiabilidad y juicio agudo. Su primera llamada fue a Boukari, un ex colega minero que ahora trabajaba en el detalle de seguridad presidencial. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz cautelosa respondiera. «¿Mamadou? ¿Por qué llamas tan tarde?» «Hermano, creo que se avecina problemas. He estado observando cosas hoy y algo no se siente bien sobre el evento de mañana». Hubo una larga pausa. ¿Qué tipo de problemas? Mamadou describió sus observaciones: los vehículos dando vueltas, las conversaciones sospechosas, el patrón de vigilancia que había detectado. Boukari escuchó atentamente, su entrenamiento reconociendo el valor de la inteligencia a nivel de calle. «Pasaré esto adelante», prometió Boukari. «Pero necesitas tener cuidado, hermano. Si tienes razón sobre esto, hay gente peligrosa involucrada». Mientras Mamadou colgaba, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ya no era solo un observador pasivo de la política de su país, se había convertido en un participante activo en proteger a su liderazgo. La mañana siguiente trajo una atmósfera opresiva que parecía pesar sobre Ouagadougou como una manta pesada. Mamadou llegó a su esquina más temprano de lo usual, con los nervios de punta después de una noche inquieta. La radio zumbaba con emoción sobre la celebración cultural de la noche, pero apenas podía concentrarse en el comentario alegre. Mientras montaba su puesto, Mamadou notó mayor presencia de seguridad en todo el distrito gubernamental. Su llamada a Boukari claramente había sido tomada en serio, lo que tanto lo tranquilizó como lo aterrorizó. Si las autoridades estaban respondiendo a su advertencia, significaba que la amenaza era real. Las horas de la mañana se arrastraron con lentitud agonizante. Cada vehículo que pasaba captaba la atención de Mamadou. Cada peatón parecía potencialmente sospechoso. Sus compañeros vendedores comenzaron a comentar sobre su obvia angustia. «Pareces como si hubieras visto un fantasma», bromeó Amadou, el joven que vendía crédito telefónico cerca. «¿Te visitaron tus amigos iraníes en un sueño?» La broma dolió porque estaba más cerca de la verdad de lo que Amadou se daba cuenta. Mamadou había soñado con catástrofe, imágenes de violencia y caos que retrasarían el progreso de Burkina Faso hacia la verdadera independencia. Alrededor de las 10, una cara familiar apareció en la multitud. Boukari se acercó al puesto casualmente, fingiendo examinar accesorios para teléfonos mientras hablaba en tonos bajos. «Tu información fue valiosa», dijo, tomando un cargador de teléfono. «Hemos identificado varios individuos sospechosos, pero necesitamos más detalles. ¿Puedes mostrarme exactamente dónde viste ese sedán ayer?» Las manos de Mamadou temblaron ligeramente mientras señalaba las ubicaciones, describiendo los movimientos del vehículo y el comportamiento de sus ocupantes. Boukari absorbió cada detalle, su comportamiento profesional enmascarando una profunda preocupación. «Hay algo más», susurró Boukari. «La inteligencia sugiere participación extranjera. Operativos franceses trabajando con disidentes locales. Quieren interrumpir la celebración de esta noche y enviar un mensaje sobre nuestra asociación iraní». La confirmación de los temores de Mamadou envió hielo por sus venas. Esto no era solo maniobras políticas locales. Era parte de una lucha más amplia por el alma de Burkina Faso.
Mientras el día progresaba, la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Más personal de seguridad apareció en las calles, aunque trataron de mantener un perfil bajo. Mamadou se encontró en el centro de una red de comunicación, con varios funcionarios consultándolo discretamente sobre amenazas potenciales. Sus años de invisibilidad se habían convertido en su mayor ventaja. La gente hablaba libremente a su alrededor, nunca imaginando que el humilde vendedor ambulante estaba conectado al aparato de seguridad presidencial. Escuchó conversaciones, observó reuniones y armó fragmentos de la conspiración. Para la tarde, emergió un panorama más claro. Un grupo de desertores militares, financiados por la inteligencia francesa, planeaba organizar un incidente durante la celebración de la noche. Su objetivo era crear caos, culpar a la influencia iraní por desestabilizar el país y justificar un regreso al liderazgo alineado con Francia. La ironía no se le escapó a Mamadou. Aquellos que se habían reído de su interés en geopolítica eran ajenos a la lucha internacional, muy real, que se desarrollaba en su medio. Mientras ellos se enfocaban en la supervivencia diaria, él había captado las fuerzas más grandes que daban forma al destino de su nación. Mientras se acercaba la noche, Mamadou enfrentó una decisión crucial. Las autoridades tenían su información, pero sintió que aún faltaban piezas del rompecabezas. Su perspectiva a nivel de calle proporcionaba ideas que el aparato de seguridad tradicional podría perder. Contra las protestas preocupadas de Aminata, Mamadou decidió permanecer cerca del lugar cultural esa noche. No podía deshacerse de la sensación de que su vigilancia aún podría ser necesaria. «Prométeme que tendrás cuidado», le suplicó Aminata mientras se preparaba para irse. «Nuestros hijos necesitan a su padre. Estoy haciendo esto por ellos», respondió Mamadou besando su frente. Por su futuro en un Burkina Faso verdaderamente libre. El centro cultural bullía de emoción mientras llegaban dignatarios para la celebración. Funcionarios iraníes se mezclaron con líderes burkinabés, su presencia simbolizando las nuevas asociaciones que estaban remodelando el panorama geopolítico de África Occidental. Mamadou se posicionó al otro lado de la calle, sus instintos de vendedor permitiéndole mezclarse con la multitud nocturna. Desde su punto de observación, podía observar múltiples rutas de aproximación al lugar mientras mantenía comunicación con Boukari a través de mensajes de texto discretos. Mientras el convoy del presidente Traoré se acercaba, el ojo entrenado de Mamadou captó algo que hizo que su sangre se congelara. El mismo sedán discreto de ayer estaba estacionado en un callejón que proporcionaba una línea de visión perfecta a la entrada principal del lugar. Sus ocupantes estaban enfocados intensamente en el convoy que llegaba, y uno de ellos hablaba rápidamente por radio. Los dedos de Mamadou volaron sobre el teclado de su teléfono, enviando un mensaje urgente a Boukari. Vehículo objetivo localizado. Callejón noreste, comunicación activa. Amenaza inmediata. La respuesta llegó rápidamente. Ubicación confirmada. Unidades moviéndose, mantener visual. Pero mientras Mamadou observaba el sedán, se dio cuenta de que la amenaza inmediata no venía de ese vehículo. Era una distracción. Su visión periférica captó movimiento en un sitio de construcción adyacente al centro cultural. Figuras estaban posicionando equipo que parecía sospechosamente como granadas propulsadas por cohetes. Este era el ataque real. El sedán estaba destinado a atraer la atención de seguridad mientras el asalto real venía de un ángulo inesperado. La mente de Mamadou corrió. Boukari y el equipo de seguridad estaban enfocados en el vehículo señuelo. Para cuando se dieran cuenta de la verdadera amenaza, podría ser demasiado tarde. En ese momento, el vendedor ambulante que había sido invisible para la sociedad durante 7 años enfrentó la decisión más importante de su vida. El tiempo pareció ralentizarse mientras Mamadou procesaba la gravedad de lo que estaba presenciando.
A través de la cerca de alambre del sitio de construcción, podía ver claramente 3 figuras montando lo que parecía ser equipo de RPG, sus movimientos coordinados y profesionales. La seguridad del centro cultural había sido expertamente dirigida hacia el sedán señuelo, dejando este enfoque completamente vulnerable. El convoy del presidente Traoré estaba a menos de 2 minutos de la entrada del lugar. Una vez que los vehículos se detuvieran y el presidente emergiera, estaría completamente expuesto al ataque desde el sitio de construcción. Mamadou se dio cuenta de que los canales de comunicación convencionales serían demasiado lentos para cuando explicara la situación y las unidades de seguridad se reposicionaran. El asalto ya estaría en marcha. Su teléfono vibró con un mensaje de Bukari. Equipo del sedán aprehendido. Todo despejado. Los dedos de Mamadou temblaron mientras escribía de vuelta. No despejado. Sitio de construcción noreste. Equipo RPG. Amenaza inmediata. Pero mientras presionaba a enviar, vio a uno de los atacantes levantar su arma, apuntando directamente a la calle donde pasaría el convoy. No quedaba tiempo para mensajes o coordinación. Sin pensar, Mamadou saltó sobre la cerca del sitio de construcción, su cuerpo moviéndose por puro instinto. Años de trabajo físico lo habían mantenido fuerte a pesar de su edad, y la adrenalina ahora corrían por sus venas como fuego. ¡Alto!, gritó en mugué, su voz haciendo eco a través del sitio de construcción. Los 3 atacantes se giraron hacia él sorprendidos. Su operación cuidadosamente planeada, repentinamente comprometida por un civil inesperado. En los segundos cruciales que tomaron para evaluar esta nueva amenaza, Mamadou continuó cargando hacia adelante. El atacante líder, un hombre musculoso con ojos fríos, levantó su pistola hacia Mamadou. «Agáchate o muere, viejo». Pero Mamadou se había comprometido completamente con su curso de acción. Agarró un pedazo de varilla de refuerzo de los escombros de construcción y la balanceó con fuerza desesperada hacia el operador del RPG. El arma se desplomó por el concreto. Su trayectoria arruinada. «¡Estúpido tonto!», gruñó el líder, pero su voz fue ahogada por el sonido del convoy del presidente Traoré llegando al centro cultural. El caos estalló en el sitio de construcción mientras los otros 2 atacantes trataron de salvar su misión. Uno se lanzó por el RPG desplazado, mientras el otro intentó someter a Mamadou, pero la intervención del vendedor ambulante había destruido su tiempo y coordinación. Mamadou luchó con la ferocidad de un hombre protegiendo el futuro de su familia. Cada golpe que aterrizó fue por la educación de sus hijos, por la soberanía de Burkina Faso, por el sueño de verdadera independencia que el presidente Traoré representaba. El sonido de su lucha finalmente atrajo la atención del personal de seguridad. Gritos estallaron del centro cultural, mientras los guardias se dieron cuenta de la verdadera dirección de la amenaza. Botas martillaron sobre el pavimento, mientras unidades armadas corrieron hacia el sitio de construcción. El atacante líder, viendo su misión colapsar, tomó una decisión desesperada. Apuntó su pistola directamente al presidente Traoré, quien acababa de emerger de su vehículo y era visible a través de la cerca. Incluso desde esta posición comprometida, un tirador hábil aún podría completar el asesinato. Mamadou vio la trayectoria del arma y se lanzó entre el pistolero y su objetivo. El crujido de la pistola hizo eco a través del aire nocturno y dolor ardiente se desgarró por el hombro de Mamadou mientras la bala encontró su marca. Pero su sacrificio había servido su propósito. El disparo salió desviado, incrustándose inofensivamente en la pared del centro cultural. Las fuerzas de seguridad inundaron el sitio de construcción, sus armas automáticas entrenadas en los atacantes sobrevivientes. «¡No se muevan!», la voz de Bukari cortó a través del caos mientras lideraba el equipo de seguridad. «¡Suelten sus armas!». 2 de los atacantes se rindieron inmediatamente, pero el líder
hizo una última jugada desesperada. Sacó una granada de su chaleco, su pulgar en el pasador. «¡Esto no ha terminado!», gritó. «Burkina Faso nunca será libre de sus amos coloniales». Pero mientras se preparaba para tirar del pasador, Mamadou convocó sus últimas reservas de fuerza. A pesar de la herida de bala en su hombro, derribó las piernas del hombre, enviando a ambos rodando por el concreto. La granada se deslizó lejos, su pasador aún intacto. Los oficiales de seguridad inmediatamente sometieron al atacante restante, mientras los médicos corrieron a tratar la herida de Mamadou. La sangre empapó su camisa, pero sus ojos permanecieron enfocados en el centro cultural donde el presidente Traoré estaba a salvo, rodeado de guardaespaldas. «Señor, necesita quedarse quieto», insistió uno de los médicos mientras Mamadou trataba de sentarse. «¿Está a salvo?», susurró Mamadou a través de dientes apretados. «¿Está a salvo el presidente?». Boukari se arrodilló junto a su amigo, su cara una mezcla de admiración y preocupación. «Está a salvo por ti, hermano. El ataque ha sido completamente neutralizado». Mientras los médicos trabajaban para estabilizar la condición de Mamadou, la noticia del heroísmo del vendedor ambulante se extendió a través del detalle de seguridad. El hombre que había sido invisible para la sociedad acababa de prevenir una catástrofe que podría haber cambiado el curso de la historia de Burkina Faso. A través de la cerca, Mamadou podía ver al presidente Traoré hablando con su jefe de seguridad, gesticulando hacia el sitio de construcción. Incluso a través de su dolor y agotamiento, Mamadou sintió una oleada de orgullo. La asociación con Irán continuaría. El camino hacia la verdadera soberanía permanecía abierto, y sus hijos heredarían una nación moviéndose hacia la independencia genuina. Pero mientras la adrenalina se desvanecía y el impacto completo de sus heridas se hizo aparente, Mamadou se dio cuenta de que su vida había sido cambiada para siempre. El vendedor ambulante que había vivido en las sombras de la sociedad había entrado en el foco de la historia, y no habría vuelta atrás al anonimato. Los médicos se prepararon para transportarlo al hospital, pero los ojos de Mamadou permanecieron fijos en el centro cultural, donde la celebración estaba reanudándose. A pesar del caos y la violencia, la ceremonia de asociación continuaría, un testimonio de la determinación de Burkina Faso de forjar su propio camino en el mundo. La habitación del hospital estaba silenciosa, excepto por el pitido constante del equipo de monitoreo y los sonidos distantes del tráfico nocturno de Ouagadougou. Mamadou derivaba dentro y fuera de la conciencia, su hombro palpitando a pesar de los analgésicos. Cada vez que despertaba, los eventos en el sitio de construcción se sentían como un sueño surrealista, hasta que el dolor agudo le recordaba su brutal realidad. Aminata se sentó junto a su cama, sus ojos rojos de llorar, pero su expresión llena de orgullo feroz. Sus 3 hijos se agruparon alrededor de su silla, mirando a su padre con nueva reverencia. El hombre que habían conocido como un humilde vendedor ambulante se había convertido en algo extraordinario en el lapso de una sola noche. «Todo el barrio está hablando de ti», susurró Aminata, apretando su mano no herida. «Te están llamando un héroe». Mamadou trató de hablar, su garganta seca y rasposa. Solo no podía dejar que lo lastimaran. No podía dejar que destruyeran nuestro futuro. A través de la ventana podía ver mayor actividad de seguridad en toda la ciudad. El intento de asesinato había enviado ondas de choque a través del establecimiento político de Burkina Faso, pero también había galvanizado el apoyo a las políticas del presidente Traoré. La asociación iraní, en lugar de ser socavada, había sido fortalecida por la desesperación obvia de sus oponentes. Dr. Sawadogo, el cirujano que había operado el hombro de Mamadou, entró a la habitación con una expresión preocupada. «Señor Koné, tiene mucha suerte. La bala no tocó arterias mayores, pero necesitará terapia física extensa para recuperar el uso completo de su brazo». Antes de que Mamadou pudiera responder,
Una conmoción en el pasillo captó la atención de todos. Voces autoritarias hablaban con el personal del hospital y el sonido de múltiples pasos se acercó a su habitación. Bucari apareció en la puerta, pero no estaba solo. Detrás de él estaban varios hombres en trajes caros, su porte inconfundiblemente oficial. La familia de Mamadou se enderezó en reconocimiento de la importancia de estos visitantes. «Mamadou», dijo Bucari solemnemente, «hay personas que quieren conocerte». El funcionario principal se adelantó, su cara curtida llevando la gravedad de alguien que había visto décadas de agitación política. «Señor Koné, soy el coronel Ouedraogo del Servicio Nacional de Inteligencia. Lo que hizo esta noche previno una catástrofe que podría haber destruido el progreso de nuestra nación». Mamadou luchó por sentarse más derecho, pero el coronel gesticuló para que permaneciera cómodo. «Señor, solo hice lo que cualquier ciudadano debería hacer. La independencia de nuestro país vale la pena proteger. Pero no todo ciudadano habría reconocido la amenaza o tenido el valor para actuar», respondió el coronel. Su recolección de inteligencia durante las últimas 24 horas fue instrumental para descubrir esta conspiración. Hemos aprendido que el ataque era parte de una campaña más amplia de desestabilización financiada por los servicios de inteligencia franceses. La revelación envió escalofríos por la habitación. Mamadou había sospechado participación extranjera, pero escucharlo confirmado hizo las apuestas aún más claras. El intento de Burkina Faso de trazar un curso independiente había desencadenado una respuesta sofisticada de aquellos que preferían los viejos arreglos coloniales. El coronel Ouedraogo continuó: «Los 3 atacantes que capturamos han proporcionado inteligencia valiosa sobre células durmientes en toda África Occidental. Sus acciones no solo salvaron al presidente Traoré, expusieron toda una red de operativos extranjeros». Mientras las implicaciones se hundían, otra figura entró a la habitación. La presencia de este hombre inmediatamente comandó atención, su porte sugiriendo a alguien acostumbrado a ejercer autoridad significativa. Cuando habló, su voz llevaba el peso del alto cargo. «Señor Koné», dijo el recién llegado, «soy el ministro Kaboré de la oficina del presidente. El presidente Traoré me pidió que transmitiera su gratitud personal por su heroísmo. Él muy mucho quiere conocerlo una vez que se recupere». Los hijos de Mamadou jadearon audiblemente. La idea de que su padre conociera al presidente de Burkina Faso parecía imposible solo días antes. Ahora se sentía como la consecuencia natural de sus acciones extraordinarias. El ministro Kaboré continuó: «El presidente también quería que discutiera su futuro. Claramente sus talentos han sido subutilizados en su posición actual. Nos gustaría ofrecerle un papel en nuestro aparato de seguridad, específicamente en recolección de inteligencia y evaluación de amenazas». La oferta colgó en el aire como una oportunidad dorada. Después de 7 años de luchar para llegar a fin de mes como vendedor ambulante, a Mamadou se le estaba ofreciendo una oportunidad de servir a su país en una capacidad que coincidía con sus habilidades probadas. Pero mientras miraba a su familia, Mamadou se sintió conflictuado. La vida anónima que había vivido proporcionaba cierto tipo de libertad. Trabajar para el gobierno comprometería su habilidad de observar y pensar independientemente. «Necesito tiempo para considerar esto», dijo cuidadosamente. «Mi familia debe ser parte de cualquier decisión que tome». «Por supuesto», respondió el ministro Kaboré. «Tómese todo el tiempo que necesite, pero sepa que su país reconoce su valor y quiere utilizar su perspectiva única». Después de que los funcionarios se fueron, la habitación del hospital se sintió extrañamente silenciosa. La familia de Mamadou se sentó en silencio contemplativo, procesando los cambios dramáticos que habían entrado en sus vidas. «Papá», finalmente habló su hija mayor, «¿realmente vas a trabajar para el gobierno?». Mamadou consideró la pregunta seriamente. «No lo sé todavía, mi hija.
pero sí sé que todos tenemos responsabilidades hacia nuestro país. A veces, esas responsabilidades requieren sacrificio. Mientras la noche se profundizaba, Mamadou se encontró reflexionando sobre el extraño viaje que lo había traído a este momento. Años de dificultades económicas lo habían forzado a los márgenes de la sociedad, pero esa marginalización le había dado ideas que ciudadanos más privilegiados carecían. Su radio, que Aminata había traído de casa, crujía con reportes de noticias sobre el intento fallido de asesinato. Los medios internacionales estaban cubriendo la historia, con enfoque particular en las implicaciones geopolíticas. El ataque intentado estaba siendo enmarcado como evidencia de interferencia extranjera en los asuntos soberanos de Burkina Faso. Pero lo que más impresionó a Mamadou fue cómo la cobertura lo retrataba. En lugar de ser descrito como solo un vendedor ambulante que tuvo suerte, los periodistas estaban comenzando a entender que su intervención había sido basada en observación y análisis sofisticados. Inteligencia a nivel de calle, lo llamó un corresponsal de la BBC, probando que la conciencia y el valor pueden emerger de los cuartos más inesperados. Mientras Mamadou derivaba hacia el sueño, se dio cuenta de que su vida había sido transformada permanentemente. El hombre que había sido invisible para la sociedad ahora estaba en el centro de la atención nacional. La pregunta era si podía usar esta visibilidad recién encontrada para continuar sirviendo los intereses de su país. Mañana traería nuevos desafíos y decisiones, pero esta noche podía descansar sabiendo que Burkina Faso permanecía en su camino hacia la independencia genuina. 3 semanas después del intento de asesinato, el hombro de Mamadou había sanado lo suficiente para que dejara el hospital, pero su vida no se parecía en nada a lo que había sido antes. La modesta casa de concreto donde vivía su familia ahora estaba bajo protección discreta del gobierno, con oficiales de seguridad de civil, manteniendo vigilancia constante del barrio. La atención era tanto bendición como maldición. Simpatizantes de todo Burkina Faso enviaron cartas y pequeños regalos, elogiando el valor y sacrificio de Mamadou. Los medios locales solicitaron entrevistas. Los partidos políticos buscaron su respaldo y varias organizaciones le ofrecieron posiciones honorarias. Sin embargo, esta fama recién encontrada también atrajo el escrutinio no deseado de aquellos que veían sus acciones como problemáticas. «Te has hecho enemigos», advirtió Boukari durante una de sus visitas regulares. Las personas detrás de ese intento de asesinato tienen aliados en toda la región. La inteligencia francesa no ha olvidado tu papel en exponer su operación. Mamadou asintió sombríamente mientras ejercitaba su hombro herido, siguiendo la rutina prescrita por el fisioterapeuta. Sabía que habría consecuencias. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar que destruyeran todo lo que el presidente Traoré está construyendo? El panorama político había cambiado después del ataque fallido. El apoyo público para las políticas anticoloniales del gobierno había aumentado, con muchos ciudadanos finalmente entendiendo las amenazas muy reales que enfrentaba la independencia de su nación. La Asociación Iraní había sido formalmente expandida, incluyendo nuevos acuerdos sobre desarrollo energético y cooperación militar. Pero la situación personal de Mamadou permanecía complicada. Su negocio de vendedor ambulante había terminado efectivamente, tanto por sus heridas como porque su cara era ahora demasiado conocida para mezclarse en multitudes. La oferta de trabajo del gobierno permanecía abierta, pero aceptarla significaría reconocer que su vida como ciudadano ordinario había terminado para siempre. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó Aminata una noche mientras se sentaron juntos viendo a sus hijos hacer tarea. «No tu cabeza, tu corazón». Mamadou consideró la pregunta mientras observaba a su familia. Su hija mayor estaba sobresaliendo en la escuela, soñando con convertirse en doctora. Su hijo mostraba aptitud para la ingeniería, habilidades que podrían ayudar a construir la infraestructura de Burkina Faso.
Su hija menor ya estaba mostrando las habilidades de observación aguda que habían servido tan bien a su padre. «Mi corazón me dice que quiero que crezcan en un país verdaderamente libre», dijo finalmente. «No uno que pague servicio de labios a la independencia mientras permanece económicamente esclavizado a poderes extranjeros». La mañana siguiente trajo un visitante inesperado. Un sedán negro elegante se detuvo fuera de su casa y el ministro Caboret emergió con 2 escoltas de seguridad. Los vecinos se reunieron a una distancia respetuosa, su curiosidad evidente, pero su reverencia por Mamadou asegurando que no intruyeran. «Señor Koné», dijo el ministro después de intercambiar cortesías con la familia, «al presidente Traoré le gustaría reunirse con usted esta tarde. ¿Se siente lo suficientemente bien para el viaje?» El corazón de Mamadou corrió. Después de semanas de especulación sobre esta reunión, finalmente estaba sucediendo. «Sí, señor, estoy listo». El palacio presidencial había sido transformado desde el intento de asesinato. La seguridad estaba visiblemente mejorada, con fuerzas especiales entrenadas por iraníes complementando el detalle protector existente. Mientras Mamadou era escoltado a través de los corredores del edificio, notó los cambios sutiles pero significativos en protocolo y personal. El presidente Traoré lo recibió en una oficina modesta en lugar de las grandes salas ceremoniales. El joven líder se veía cansado, pero determinado, sus ojos llevando el peso de alguien que había enfrentado la muerte y emergido más comprometido con su misión. «Señor Koné», dijo el presidente Traoré, levantándose para dar la mano cuidadosamente con el brazo no herido de Mamadou. «Le debo una deuda que nunca puede ser completamente pagada. Usted no solo salvó mi vida, preservó el futuro de nuestra nación». Mamadou se sintió abrumado por la directividad de la gratitud del presidente. «Señor, solo hice lo que cualquier ciudadano patriótico debería hacer. Nuestra independencia es demasiado preciosa para dejar que fuerzas extranjeras la destruyan». «Pero eso es exactamente lo que lo hace valioso», respondió el presidente Traoré, gesticulando para que Mamadou se sentara. «Usted entiende las apuestas de maneras que muchos funcionarios educados no entienden. Su perspectiva viene de experiencia vivida con las consecuencias del neocolonialismo». Pasaron la siguiente hora discutiendo los desafíos y oportunidades de Burkina Faso. Mamadou se impresionó por lo seriamente que el presidente escuchó sus observaciones sobre desigualdad económica, interferencia extranjera y la necesidad de apoyo popular de las políticas gubernamentales. «Quiero ofrecerle una posición específica», dijo finalmente el presidente Traoré, director de inteligencia comunitaria. Su trabajo sería mantener conexiones con ciudadanos ordinarios, entender cómo nuestras políticas afectan a familias reales e identificar amenazas que los servicios de seguridad tradicionales podrían perder. El título era recién creado, claramente diseñado para utilizar el trasfondo único y habilidades probadas de Mamadou. Significaría ingreso estable para su familia mientras le permitía servir a su país en una capacidad que coincidía con sus habilidades. «Pero tengo condiciones», continuó el presidente Traoré. «Debe permanecer conectado a su comunidad. No quiero que se convierta en otro burócrata aislado de la realidad de la gente. ¿Puede aceptar ese desafío?» Mamadou sintió una oleada de emoción mezclada con profunda responsabilidad. Esto era más que solo una oferta de trabajo. Era una oportunidad de ayudar a dar forma al futuro de Burkina Faso desde la base. «Señor presidente», dijo, «acepto, pero también tengo una condición. Quiero recursos para establecer una red de observadores comunitarios en todo el país. Personas como yo que entienden sus barrios y pueden identificar problemas antes de que se conviertan en crisis». El presidente Traoré sonrió ampliamente. «Excelente. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos. Considérelo aprobado». Mientras Mamadou dejó el palacio presidencial esa tarde, se dio cuenta de que su transformación estaba completa.
El vendedor ambulante que había sido despedido y burlado se había convertido en una figura clave en el aparato de seguridad de su nación. Pero más importante, estaría ayudando a construir un sistema que valoraba las ideas de ciudadanos ordinarios. El viaje a casa lo llevó pasando por su vieja esquina donde había vendido accesorios para teléfonos durante 7 años. Otro vendedor había tomado el lugar, organizando sus productos en la misma mesa de plástico desgastada. Mamadou sintió una punzada de nostalgia por la simplicidad de esa vida, pero no se arrepintió de dejarla atrás. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos dónde vives. Los héroes no viven para siempre. Mamadou mostró el mensaje a su escolta de seguridad, quien inmediatamente radió para protección adicional. Pero en lugar de sentir miedo, Mamadou sintió solo determinación. Las fuerzas que habían tratado de asesinar al presidente Traoré claramente no habían terminado con su campaña para desestabilizar Burkina Faso. Esa noche, mientras le contó a su familia sobre su nueva posición y las oportunidades que traería, Mamadou reflexionó sobre cuán dramáticamente había cambiado su vida. El precio del heroísmo había sido más alto de lo que inicialmente se había dado cuenta, pero las recompensas para su familia y su país hicieron que cada sacrificio valiera la pena. 6 meses después de prevenir el asesinato del presidente Traoré, Mamadou Koné estaba en una sala de conferencias en la sede de Inteligencia Nacional, informando a funcionarios de seguridad de alto rango sobre amenazas identificadas a través de su red de inteligencia comunitaria recién establecida. La transformación era notable. El hombre que una vez había sido invisible para la sociedad ahora comandaba la atención de los tomadores de decisiones más poderosos de Burkina Faso. Nuestros observadores en Bobo Dioulasso han reportado actividad inusual alrededor del Centro Cultural Francés, explicó Mamadou, señalando ubicaciones en un mapa detallado. Los patrones de movimiento y horarios de reuniones sugieren posible coordinación con elementos de desestabilización conocidos. El coronel Ouedraogo asintió con aprobación. Su red ha identificado 3 amenazas potenciales solo en el mes pasado. La recolección de inteligencia tradicional habría perdido estas completamente. La red de inteligencia comunitaria había crecido más allá de la visión original de Mamadou. Lo que comenzó como un puñado de contactos de confianza se había expandido a un sistema sofisticado de observadores de barrio en todo Burkina Faso. Vendedores ambulantes, taxistas, comerciantes de mercado y pequeños empresarios formaron la columna vertebral de un aparato de inteligencia que operativos extranjeros encontraron imposible de penetrar o predecir. Pero el éxito había traído nuevos desafíos. Los servicios de inteligencia extranjeros, particularmente operativos franceses y americanos, habían comenzado a atacar activamente la red. Varios observadores comunitarios habían recibido amenazas y 2 habían sido forzados a reubicar a sus familias por seguridad. La presión está aumentando, reportó Mamadou a los funcionarios reunidos. Nuestra efectividad nos está haciendo enemigos en toda la región. Los poderes coloniales se están dando cuenta de que ya no pueden operar con impunidad en nuestras comunidades. Después del informe, Mamadou caminó por el centro de Ouagadougou, observando los cambios sutiles pero significativos que habían ocurrido desde el intento de asesinato. Los asesores técnicos iraníes eran más visibles, trabajando en proyectos de infraestructura que reducirían la dependencia de Burkina Faso de compañías francesas. Especialistas en seguridad rusos proporcionaron entrenamiento que mejoró las capacidades defensivas del país. Más importante, había un cambio palpable en la conciencia pública. Ciudadanos que previamente habían sido apáticos sobre geopolítica ahora entendían las apuestas reales involucradas en las decisiones de política extranjera de su nación. El asesinato fallido había servido como una llamada de atención, demostrando que la búsqueda de independencia genuina
de Burkina Faso enfrentaba oposición seria. El teléfono de Mamadou sonó mientras pasaba por la esquina donde una vez había vendido accesorios para teléfonos. El número era familiar, la línea directa del presidente Traoré. «Mamadou, ¿puedes venir al palacio inmediatamente? Tenemos una situación que requiere tu experiencia específica». 20 minutos después, Mamadou se sentó en la oficina privada del presidente, estudiando reportes de inteligencia que pintaban un panorama perturbador. Operativos extranjeros estaban planeando una campaña coordinada para desestabilizar múltiples gobiernos de África Occidental que habían fortalecido lazos con Irán y Rusia. «Lo están llamando Operación Restauración», explicó el presidente Traoré. «El objetivo es desencadenar golpes militares en Burkina Faso, Mali y Níger. Luego, instalar liderazgo alineado con Francia en toda la región». Mamadou absorbió la información con alarma creciente. «El alcance es mucho más grande de lo que inicialmente entendimos. No solo están atacando líderes individuales, quieren revertir toda la ola de movimientos de independencia a través del Sahel». «Exactamente. Y tu red de inteligencia comunitaria es una de las pocas ventajas que tenemos. Los servicios de espías tradicionales no pueden igualar tu conciencia a nivel de calle». El peso de la responsabilidad se asentó pesadamente en los hombros de Mamadou. El éxito o fracaso de la lucha de independencia de Burkina Faso podría depender parcialmente de su habilidad para movilizar ciudadanos ordinarios como guardianes de la soberanía de su nación. Durante las siguientes semanas, Mamadou trabajó incansablemente para expandir y fortalecer la red comunitaria. Viajó por todo el país, reuniéndose con observadores locales y estableciendo nuevos protocolos de reclutamiento. El desafío era identificar individuos confiables mientras evitaba infiltración por agentes extranjeros. «Recuerden», dijo a una reunión de coordinadores de red en Ouagouya, «no solo estamos recolectando información, estamos protegiendo el futuro de nuestros hijos. Cada amenaza que identificamos y neutralizamos es un paso hacia la libertad genuina». La efectividad de la red se hizo evidente cuando observadores en Kaya identificaron actividad sospechosa alrededor de una base militar. Operativos extranjeros estaban intentando reclutar soldados desafectos para un motín planeado. El reporte rápido de Mamadou permitió que fuerzas leales intervinieran antes de que la conspiración pudiera madurar. Pero el éxito vino con costos personales. La familia de Mamadou ahora vivía bajo protección de seguridad constante, sus movimientos restringidos y su privacidad comprometida. Sus hijos asistían a la escuela con guardaespaldas y Aminata ya no podía moverse libremente por su barrio. «¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?», preguntó Aminata una noche mientras se sentaron juntos después de que los niños se fueran a la cama. Mamadou consideró la pregunta seriamente. «Me arrepiento de que nuestra familia perdiera su vida normal, pero no me arrepiento de salvar el futuro de nuestro país. Todo lo que hemos sacrificado beneficiará a nuestros hijos y nietos». La conversación fue interrumpida por una llamada urgente del palacio. Las agencias de inteligencia habían detectado tráfico de comunicaciones inusual, sugiriendo un ataque inminente en instalaciones gubernamentales. La red de Mamadou era necesaria para identificar objetivos potenciales y verificar evaluaciones de amenazas. Mientras se preparaba para salir para otra reunión de emergencia nocturna, Mamadou reflexionó sobre el extraño viaje que lo había traído a este punto. El vendedor ambulante, que había sido burlado por su interés en geopolítica, se había convertido en uno de los activos de inteligencia más valiosos de Burkina Faso. Su teléfono vibró con reportes de observadores de red en todo el país. En Fada Ngourma, movimientos inusuales de vehículos cerca del edificio de administración regional. En Koudougou, extraños haciendo preguntas detalladas sobre las rutinas de funcionarios gubernamentales. En Tenkodogo, compras sospechosas de equipo de comunicaciones por operativos extranjeros conocidos.
Cada reporte era una pieza de un rompecabezas más grande que los servicios de inteligencia tradicionales lucharían por ensamblar. Pero la red de ciudadanos ordinarios de Mamadou proporcionó ojos y oídos en cada rincón de Burkina Faso, creando una capacidad de inteligencia que poderes extranjeros encontraron imposible de contrarrestar. Mientras su conductor navegaba por las calles nocturnas de Ouagadougou hacia el palacio presidencial, Mamadou sintió el peso de la historia en sus hombros. Los poderes coloniales que habían dominado África Occidental por más de un siglo estaban haciendo su jugada final desesperada para mantener control. El éxito o fracaso de su operación determinaría si la región del Sahel podría lograr independencia genuina o permanecería atrapada en dependencia neocolonial. Pero Mamadou ya no era el vendedor ambulante sin poder que había observado fuerzas poderosas dar forma al destino de su país. Se había convertido en un participante activo en esa lucha, un guardián de la soberanía de Burkina Faso, que entendía que la verdadera independencia requería vigilancia eterna de ciudadanos ordinarios. Las luces del palacio se hicieron más brillantes mientras se acercaban, y Mamadou se preparó para otra larga noche de proteger el futuro que sus hijos heredarían. El hombre que una vez había sido invisible para la sociedad había encontrado su propósito, como los ojos vigilantes de una nación determinada a trazar su propio curso en el mundo. En la distancia, las primeras llamadas a la oración comenzaron a hacer eco a través de Ouagadougou, marcando el comienzo de otro día en la lucha continua de Burkina Faso por la verdadera independencia. Y en algún lugar en las sombras, operativos extranjeros estaban descubriendo que sus planes enfrentaban oposición de la fuente más inesperada, una red de ciudadanos ordinarios que habían aprendido que la libertad de su nación valía la pena defender a cualquier costo. El vendedor ambulante se había convertido en el guardián, y su vigilia continuaría mientras las amenazas permanecieran a la soberanía que había ayudado a preservar. En un mundo donde naciones poderosas aún buscaban controlar a las más débiles a través de coerción y manipulación, Mamadou Koné representaba algo que no podían entender o derrotar: la determinación de gente ordinaria de vivir libre. La transformación estaba completa, pero la misión nunca terminaría. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas amenazas y nuevas oportunidades de proteger la independencia que el presidente Traoré y sus aliados iraníes estaban ayudando a construir. Y en el centro de todo estaba un ex vendedor ambulante que había probado que los héroes pueden emerger de los lugares más improbables cuando el futuro de su país cuelga en la balanza. Mientras Mamadou entró al palacio presidencial para otro informe de emergencia, llevó consigo las esperanzas y sueños de millones de burkinabés que no querían nada más que vivir en una nación verdaderamente soberana. La risa de aquellos que una vez lo habían despedido había sido reemplazada por el respeto de un país agradecido, y su vigilancia continuaría protegiendo ese reconocimiento duramente ganado para las generaciones venideras.